Buenos días, maestro. Nosotros somos el equipo número 2 que está conformado por mis compañeras Dafne Maite López Castro, Gabriela del Carmen Marín Martínez y una servidora Mariana Vanessa Mendoza Pérez. El día de hoy vamos a hablar del 2.2 aproximaciones teóricas a la relación educación-empleo, ya que como sabemos, la educación y el empleo pues tienen una gran relación, pero para ello hay que abarcar teorías que nos hablen de esta. Sin embargo, es importante conocer cada uno de los conceptos de estas dos palabras, ya que son fundamentales en este tema. Sobre todo la educación, y como sabemos, es un término muy polisémico, ya que tiene diferentes significados dependiendo del contexto donde se está empleando. En este caso, la educación para nosotros, vista desde estas teorías, pues es un proceso que tiene el estudiante, en este caso el alumno, un proceso durante toda su vida, va por un proceso de desarrollo de ciertas capacidades, tanto habilidades, conocimientos y propias competencias que va adquiriendo durante los niveles de vida y sobre todo los niveles académicos. Y el empleo, que en esta es aquellas actividades que ya sea una persona que esté estudiando o una persona que tenga un cierto nivel de conocimiento de esa actividad o trabajo que está realizando, esto a través de un servicio que se hace a través de un pago, ya que esto es fundamental para su progreso. Bueno, al saber ya qué es educación y empleo, vamos a adentrarnos a las teorías que nos hablan o son aproximaciones teóricas que nos hablan de esa relación educación y empleo. Para ello es importante empezar con la parte del capital humano. Como nosotros sabemos, el capital humano es una de las teorías de la educación, de la economía de la educación, que sobre todo va como que está muy sustentada o va esta parte de la productividad que va teniendo el ser humano. Para esa productividad, como lo menciona Marshall, y entre ellos también Adam Smith, que es uno de los precursores de esta teoría del capital humano, pues nos explican que la productividad que va teniendo el ser humano se debe a las capacidades, a las habilidades o al conocimiento que va adquiriendo a través de los procesos educativos que va teniendo el ser humano. Pues ahora con esta parte del capital humano, pues la persona o el individuo va adquiriendo una serie de estudios, de grados, y con esto pues va al mercado laboral a buscar un mejor beneficio de a partir del salario. El capital humano es una teoría que sobre todo nos explica que el nivel educativo donde uno se va desarrollando o que va teniendo a lo largo de nuestra vida o de su vida es muy importante, sobre todo cuando hay esa oferta laboral donde las personas que van reclutando, o más bien es aquí donde entra la relación entre la educación y el empleo, que una persona para contratar a un cierto individuo, este individuo debe tener conocimientos, habilidades, debe de saber desenvolverse a través ya de su perfil que va teniendo. Entonces ahí donde ve que el hombre debe ser productivo con las actividades académicas o en este caso de sus estudios, para que así al momento de ser contratado realmente pues este lleve como que este sea un elemento fundamental en la empresa. Dentro de otras teorías, ya que estas teorías, en este caso el capital humano, pues esta ya fue tocada por el equipo número 1, donde ellos hablan los fundamentos, los precursores de esta teoría del capital humano, y sobre todo es sumergida en la parte de la economía de la educación, ya que la economía de la educación, como sabemos, es una ciencia social que sobre todo pues va viendo de una u otra manera los eh, recursos que va teniendo la educación, pero que se va alejando de ese ámbito económico. Bueno,
Dentro de esas teorías que más adelante mis compañeras las van a tratar a profundidad, sin embargo, esta es como una introducción. Vamos a ver también la teoría del emparejamiento. Aquí, esta teoría del emparejamiento, pues nos explica que las personas eh, tienen que ver también su rango, su nivel académico, sus experiencias académicas. Sin embargo, aquí también nos menciona que ya las personas tienen habilidades innatas, pues que ya nacen con ciertas habilidades, pero que al momento de reclutar, pues la persona, en este caso el reclutador, pues no sabe cuáles son las habilidades y conocimientos. Y que es importante tener aquí un currículo que en este caso, cuando nosotros, vamos a hacer un ejemplo, cuando nosotros salimos, vamos a salir de la universidad. Vamos a salir de la universidad y por lo tanto vamos a tener un currículo donde nosotros vamos a poner todas nuestras experiencias, tanto académicas como tan laborales, como aquellas actividades que nosotros también hacemos de manera recreativa o que son parte de nuestra vida. Dentro de ella, pues ya las personas que en este caso son los reclutadores, pues van a ir viendo las habilidades, los conocimientos, las competencias que cada uno de nosotros posee. Dentro de ello, pues se nos va a brindar un trabajo que va a estar, posiblemente debería estar a nuestro nivel de conocimientos de algo que ya nosotros sabemos. Sin embargo, pues a veces los trabajos, las personas que están dentro de los trabajos, pues no cuentan como el nivel de que tiene ese puesto, sino que cuentan por debajo de esos niveles que más adelante vamos a ver estos conceptos que es de sobre el sobreeducado, que es una persona que tiene que está en un puesto de trabajo donde sus niveles, su capacidad es un rango muy grande o más grande que el trabajo que le está ofreciendo. Entonces aquí dentro de esa teoría del emparejamiento, que es del autor Johnson de 1979, este autor sobre todo de una u otra manera entrelaza esta parte de la teoría del emparejamiento con la teoría de la movilidad. Esto entre dos la entrelaza y sobrebusca una relación donde nos explica que dentro de esa teoría del emparejamiento y esa teoría de la movilidad existen dos tomas de decisiones que son muy fundamentales, que es la de la persona y de la empresa. En este caso, las dos personas pues tienen que tomar decisiones, tienen que saber, por ejemplo, la persona que tiene un cierto rango, un cierto nivel, seguir con un empleo o un trabajo que está por debajo de sus niveles, quedarse ahí o irse a otro lugar. Es ahí también donde viene la empresa y dice, no, pues tú estás encima de esos niveles que yo estoy buscando en este empleo, por eso yo te voy a mandar a otro país, siempre y cuando esa movilidad, pues allá es un contexto muy diferente. Bueno, de esto es de manera introductoria. Bueno, y ahora tenemos la teoría diferencialista. Esta teoría sobre todo nos explica que para ellos en sí el rango académico o el estatus académico pues no tiene esa gran importancia. Para ellos un título no significa nada, no significa que realmente tengas las competencias. Puedes decir que con el tiempo pues has estudiado, has mejorado esas habilidades que tenías desde la prepa o la secundaria y a un nivel superior. Sin embargo, no quiere decir que tú realmente tengas esos conocimientos o que tengas esas competencias para el mercado. Por eso, como que el currículum es muy importante y el título, sin embargo, eso no define a la persona, sino ellos realmente quieren poner a la práctica a través de las capacitaciones que se le da a su personal, a través de esas capacitaciones, ver qué tan bueno eres en la práctica, en el trabajo, que no solo la teoría que traes ya de un nivel, eso te abastezca, no, sino al contrario, la práctica que vas a tener dentro de esta empresa. Bueno, dentro de esta teoría es importante mencionar que cada una de estas también explica un tema que es el 2.1, que es el desajuste educativo en el puesto de trabajo. Para ello es importante definir qué es el desajuste educativo.
Bueno, aquí se toma al autor Duncan y Hoffman de 1981. Ellos mencionan que ese desajuste educativo se define como esa diferencia entre el nivel de escolaridad alcanzado completado de un trabajador y el nivel de escolaridad requerido para la ocupación donde labora. En otras palabras, es decir, que qué tantos estudios tienes para estar en este puesto de trabajo. Si este puesto de trabajo está debajo de tus estudios o tus estudios están debajo de ese puesto de trabajo. Aquí vamos a ver tres conceptos muy importantes que son el sobreeducado, el subeducado y el adecuadamente educado. Cuando nosotros hablamos de esta persona que es sobreeducado, estamos hablando de una persona que tiene habilidades, conocimientos, actitudes, competencias de un rango más alto que el, que, este, que el puesto de trabajo que tiene, que el puesto de trabajo que tiene, sino que éste tiene más capacidades. Un ejemplo que nosotros podemos dar, ya que esto, sobre todo, si nosotros vemos las grandes investigaciones que se están dando en eh, un caso es el de nosotros, los futuros docentes. Vemos que cuántos docentes o cuántos maestros están sin trabajos. Bueno, pero hay maestros que están sobreeducados porque hay maestros que tienen, bueno, tienen, digamos, esas competencias o esos niveles más grandes, digamos, de un rango un poquito de un nivel más grande, y sin embargo, pues se queda en ese empleo por el salario o por el mercado, por la demanda laboral, ya que ahorita pues vemos que no hay mucho trabajo. Un ejemplo que les puedo dar es que dentro de esta licenciatura de Ciencias de la Educación, ya que nosotros en nuestro perfil de egreso tenemos que la parte de diseño curricular, la gestión educativa, la docencia, pero no solo la docencia en niveles como preescolar, primaria, sino el rango más diferente como medio superior, superior. Sin embargo, con esta parte de la demanda laboral, con el mercado, con el salario, que de hecho ya ahorita, y de hecho estas teorías sobre todo remarcan esa parte, que ya el mercado, las empresas, que en sí no te quieren, ya no te pagan una gran cosa, pues ven que hay tanta competitividad dentro de las profesiones que lo que buscan es que, ok, tomo esto, ya, te pago lo que yo tengo, no lo que tú desees. ¿Y qué pasa? A través de ello hay personas que son sobreeducadas y buscan obtener una mejor vida y dicen, no, es que mis capacidades, mis conocimientos están más allá de lo que tú me ofreces. Un ejemplo, sin discriminar a nadie, puede ser un maestro. Imagínense un maestro que estudia licenciaturas desde la educación, que estudió una maestría y un doctorado. Imagínense un maestro que tiene todas esas características de un buen nivel educativo y ya ha llevado todo un proceso. Entonces, este maestro va a dar clases a un preescolar. Entonces, podemos decir que este maestro es un maestro sobreeducado porque puede gestionar en el preescolar para que le den algún programa, puede que él haga una buena planeación, actividades con los niños, pueda que él sea un buen maestro en clases. Sin embargo, las competencias que se manejan ahí, pues no son tan grandes como las que él ya tiene y posee. Por lo tanto, pues es una persona sobreeducada porque el nivel de las competencias que se requieren en ese trabajo son menores a las que él posee. En cambio, imagínense que todo lo opuesto, ¿se entienden? Voy al lugar, imagínense que va un maestro que es de educación preescolar y va a hacer una planeación, va a partir con el diseño curricular, con la investigación, va a tratar con muchachos. Cuando pues el nivel de competencias que tiene es de un rango menor,
a la que tiene el otro profesor. Entonces, pero el trabajo se le está dando, pero no se está metiéndose por el nivel de competencias que él va a tener, porque es debajo de ese trabajo. Entonces podemos ver esa parte del supereducado. Y por último, podemos ver ese adecuamiento ubicado. Es la parte, es aquí donde el trabajador pues cuenta con esas competencias, habilidades o actitudes necesarias o requeridas en ese empleo o en ese trabajo. Por ejemplo, un doctor va y lo pide en un hospital que tiene que tener ciertas competencias, ciertas habilidades, ciertas inteligencias, y va el muchacho que acaba de salir de medicina y ya tiene una maestría y que tiene una especialidad y ya cuenta con eso, entonces podemos decir que está adecuadamente ubicado porque lo que se está pidiendo, requiriendo en ese trabajo, esta persona lo posee. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las teorías sobre el desajuste educativo, es decir, son aquellas teorías pues, que nos explican un poco acerca de ese desajuste educativo, esa parte en donde el trabajo o donde el nivel académico de la persona importa mucho. Sin embargo, en este caso, ellos toman un trabajo que está por debajo o está por encima de sus niveles. Y dentro de ella tenemos el capital humano, que, que sobre todo aquí la educación la ven como esa parte de la capacitación formal y la experiencia laboral y formal. A través de ella pues se van desarrollando habilidades que hacen que los individuos sean trabajadores y más productivos. Aquí sobre todo el capital humano de una u otra manera siempre va viendo esas ventajas que va teniendo la educación, que, que, tú, que tú ves en un mundo que todo está cambiando y tú quieres ser más productivo porque quieres seguir estudiando. Un ejemplo es que si yo estoy trabajando en una tienda y veo las posibilidades para que yo pueda crecer como gerente, por encargado. Entonces lo que voy a hacer yo es que voy a tener esa ambición de ser más productivo, de seguir estudiando, de seguirme formando y a través de ello pues ir ganando esos puestos más grandes de lo que yo tengo. Por otro lado, tenemos esta parte de la movilidad laboral. Está donde los trabajadores pues, tienen a laborar temporalmente en puestos. Esto a través de habilidades que se van proporcionando a lo largo de su vida. Un ejemplo son los chicos que estudian y trabajan en la universidad. Hay chicos que estudian y trabajan y dentro de sus trabajos ellos se dan cuenta cuáles son las habilidades o cuáles son las competencias que las personas deben de tener para lograr un rango más grande, que a través de ello es que se siguen preparando. Un ejemplo, yo voy a una empresa y soy un auxiliar de un contador. Entonces, ese contador yo veo que a través de lo que él va haciendo, va teniendo un salario mucho mayor que el mío, que la efectividad en su trabajo es buena, que su competencia es buena, que el mercado laboral es muy bueno. Entonces, lo que yo busco es que a partir de eso quiero ser productivo y quiero que no solo quedarme en ese trabajo, sino al contrario, salir de ese trabajo o si no, escalar. En otras palabras, también la movilidad laboral se entiende cuando muchas veces las personas como que no son valoradas en su trabajo, porque en este caso que se le pague de menos o que sus competencias, las cosas tan grandes que ellos hacen o que entienden, no sean valoradas, no sean bien pagadas. Un ejemplo es que si, por ejemplo, un ejemplo es que si yo salgo de la licenciatura en contabilidad pública y me hago una maestría también en contabilidad fiscal y me voy allá con, digamos, en una empresa. Yo tengo una especialidad, tengo una maestría, que si es posible un doctorado, pero ¿qué pasa? A mí me tienen como auxiliar de un contador.
No está mal, sin embargo, las competencias que yo tengo están sobre encima de esa auxiliar del contador. Sino yo puedo agarrar y decir, no, pues renuncio a esta empresa y me voy a otra donde realmente yo pueda desenvolver o practicar todas esas habilidades y conocimientos que tengo. O muy cierto, la empresa puede hacer, no, pues es que tú eres auxiliar, pero tú cuentas con más habilidades, con más cosas, entonces voy y te cambio de puesto, te subo al contador o hasta puede ser hasta el encargado de los contadores, ¿no? Entonces ahí donde existe esa movilidad laboral, pues no solo la persona se queda en un lugar estable, sino que va a ir cambiando. Esto a través de ese ajuste que va teniendo o ese ajuste educativo que va teniendo. Bueno, dentro de eso también tenemos la teoría del matching, búsqueda y coincidencia. Sobre todo esta teoría, sobre todo va describiendo ese funcionamiento del mercado de trabajo. Cuando existe estas características de una o entre otras, entre los mismos trabajadores y las mismas empresas, ambos manejando información imperfecta en la búsqueda de empleo. Aquí, sobre todo, como anteriormente le mencionaba, dentro de esta teoría del matching de búsqueda y coincidencia, pues aquí no tanto se ve esa parte de la educación que diga, no, pues este ya es un egresado de superior. ¿Y por qué pongo superior? Porque de hecho en las teorías sobre todo se marca esa parte de la educación superior que es súper importante para el trabajo de esa relación de educación y empleo, ya que nosotros vamos adquiriendo un mayor rango a través de ese nivel que vamos dando. Bueno, y esto que antes solamente se quedaban con licenciatura, ahorita el rango mayor pues ya es el doctorado, el posgrado, la maestría, el postdoctorado, ya que los niveles pues van siendo cada día más mayor. Y por último tenemos una de las teorías más importantes y que de hecho hoy en el mundo laboral y tanto la educación se está empleando a través de modelos de competencia, en este caso la competencia laboral. Y esta competencia laboral, sobre todo en esta teoría, pues argumenta que los empleadores pues usan características personales, en qué son buenos, en qué competencias tienen. En este caso, como criterios de decisiones de contratación. En este caso, hoy lo pongo un ejemplo de nuestra vida actual, que esta parte de la competencia laboral, ya ahorita al momento de que tú ingresas a la universidad tienes que salir con ciertas competencias, entre ellas una competencia ya tecnológica. Tú ya debes de saber manejar unas nuevas plataformas, porque eso es lo que te están pidiendo al reclutar una segunda lengua, que ya tú debes de manejar un idioma para que así cuando te manden esa parte de movilidad laboral, pues ya tú sepas y sobre todo dejas a la empresa ante una buena imagen. Que tú al momento de salir sepas trabajar en equipo, que sobre todo es muy importante y es una competencia. Y yo siento que esta teoría, sobre todo, hoy en día está muy marcada. ¿Y por qué? Porque si nos damos cuenta, nosotros estamos estudiando a través de un modelo de competencias, donde nosotros ya estamos requiriendo esas competencias para el momento de ser reclutados. Por ejemplo, nosotros estamos estudiando y estamos viendo competentes en las tecnologías, en el pensamiento crítico, en el pensamiento creativo, en el trabajo en equipo. De una u otra manera, esas competencias que nos van a ser parte importante al momento de ser reclutados. Hoy en día ya no podemos decir que no hay una empresa que no trabaje con las nuevas tecnologías, porque ya son parte de ellas. Nosotros adquirir competencias digitales, competencias tecnológicas, competencias docentes, que son fuertes muy fundamentales. Entonces ahí es donde se va viendo ese desajuste, que quizás ahorita ya el mercado laboral está súper lleno y ahora están entrando profesiones que realmente le están dejando a las empresas o a la sociedad. Sin embargo, de una u otra manera se busca esa productividad que se sigue estudiando, pero que no solamente sea un papel, un título, sino que realmente se va teniendo, pero que de una u otra manera la teoría de la educación, de la economía de la educación siempre va emergida de esto. Bueno, y ya por último, pues vamos a ver un poquito más la teoría del emparejamiento. Esta teoría que fue creada por el autor Johnson en 1978,
esta teoría pues, nos explica que es muy importante tener un cierto nivel de estudios del trabajador, que el trabajador en este caso nosotros podemos decir al momento de que vamos a buscar un trabajo, nuestro nivel de estudio es muy importante, porque dentro de ese nivel de estudio se van a ir viendo ese perfil de egreso, con qué capacidades contamos, en este caso nosotros, con la docencia, con la gestión educativa, con la parte del currículo, con la parte de la investigación, con la parte del sistema de educación a distancia, de esas clases a distancia. Entonces, pues aquí se tiene que ver el nivel de estudios. Y también si realmente al momento de ser reclutados, imagínense que nosotros vamos a iniciar un sistema de educación y nos vamos a una empresa, por ejemplo, a Liverpool a trabajar, y si realmente esas competencias que nosotros tenemos realmente les sirve a esa empresa, esas necesidades esas habilidades realmente les sirve a esa empresa o no. Estamos sobreeducados o subeducados para esa empresa. Entonces ahí donde esta teoría del emparejamiento, que sobre todo tiene que ver con esa movilidad laboral, sobre todo para ver si realmente nosotros contamos con esas habilidades para ese trabajo o con esas competencias para ese trabajo o que ese trabajo no cuenta, está mucho menos en nuestro rango. Aquí también nos explica la parte de la movilidad laboral. Esta que sobre todo va dependiendo de la iniciativa de quien la tome, en este caso que puede ser tanto del empresario de la misma empresa o de la misma persona, decir que este trabajo está debajo de mis rangos o esto beneficia a mí como trabajador, salir a otro país porque esto está a mi altura y yo puedo darle mucho más a la empresa. Entonces aquí sobre todo en la teoría del emparejamiento, que sobre todo la empresa siempre de una u otra manera pues va viendo esa parte de la reputación, pero los salarios pues son muy marcados porque ahorita hay mucha demanda, hay mucha competitividad. Ahorita no hay una persona que no quiera tener un rango académico mucho mayor que la otra para tener mejores oportunidades. Entonces es aquí donde también se van viendo esas habilidades que se van desarrollando en el mismo trabajo, porque debemos recordar que para entrar a un trabajo, ya ahorita te tienen que capacitar 6 meses en total capacitación, porque no solo se quieren quedar con eso que ya traes, con esas competencias o habilidades que traes o con esos conocimientos que traes, con esos aprendizajes, sino al contrario, ir adquiriendo más y más y más. Y es ahí también donde es aquí donde también se pone esa pelea que te doy tanto, tanto si quieres trabajar en mi empresa es lo que te puedo ofrecer y pues como ahorita hay mucha demanda laboral, pues ya me quedo con eso lo que hay. Es así donde este desajuste educativo sobre todo se está dando hoy en día. Hoy en día se ven muchas investigaciones, no solo aquí en México, que es un país, es uno de los países donde hay menos, donde hay más desempleo. Las personas que tienen una licenciatura, desgraciadamente, pues a muchas personas pues no pueden conseguir un trabajo que ellos consideren que están no tanto a su altura, sino a las capacidades que ellos poseen, consiguieron durante su carrera que ellos estaban estudiando. Vemos a muchos maestros taxistas, a muchos médicos taxistas. Entonces podemos ver ese desajuste educativo que hay o existe hoy en México, no solo en México, sino en muchos otros países. Leía que en estas teorías, sobre todo, hay una que sobre todo se va viendo, sobre todo en España, donde la gente a través a través de esto de la igualdad, donde todos tenemos derecho a estudiar, donde ya se deja esa parte de la discriminación, esa parte de que no, ya no pueden estudiar las personas que no tengan esas posibilidades. Ya se deja atrás, es ahí donde viene esa parte del desajuste educativo, pues dicen, no, pues yo no me quiero dejar aquí. De hecho, se mencionan esas teorías que las personas que están, digamos, en las clases bajas son las que más ganas le echan para salir de salir de ahí y seguir adelante y adelante para poder salir, para poder tener mejores ingresos de vida, una mejor vida. Entonces ahí donde viene esta parte del desarrollo educativo porque ya no se quieren quedar en el meollo, sino buscan salir adelante, buscar alternativas. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte.
continuación, aquí muestro algunas referencias donde busqué mi información y a continuación les dejo con mi compañera Gabriela. Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir con el siguiente punto de la exposición. En este punto vamos a ver la teoría de la movilidad profesional. Mi nombre es Dafne Maite López Castro. La teoría de la movilidad profesional considera que la existencia de desajustes educativos en el empleo y la movilidad de los primeros años de carrera laboral sirven a los individuos como mecanismos de adquisición de conocimientos útiles para su carrera laboral futura. Bien, en esta teoría desarrollada por dos autores que son Sicherman y Gallor, que menciona que los desequilibrios entre las calificaciones del trabajador y los requerimientos del empleo desempeñado no se deben necesariamente a la ausencia de información perfecta en un mercado de trabajo, sino que responden a una estrategia más de flujo de ingresos de los individuos a lo largo de lo que viene siendo su trayectoria laboral, ya que de esta forma se considera que cada trabajador elige su trayectoria ocupacional óptima, de qué manera se pueden acceder sucesivamente a ocupaciones de mayor estatus gracias a la acumulación de conocimientos y experiencias, dado que esto existen diferencias de calificación y capacidad entre los individuos. La consecuencia de ocupaciones que forman una trayectoria laboral óptima será distinta para cada trabajador. En cualquier caso, la hipótesis básica sobre lo que se fundamenta en esta teoría es la transferibilidad de los conocimientos adquiridos de los diferentes empleos. En el modelo de Sherman y Gallor contemplan tanto la movilidad profesional interna a través de la promoción de los trabajadores en la empresa como la movilidad externa, donde el trabajador cambia de empresa. En el primer caso, la movilidad está fundamentada, sujeta a la decisión de los empleadores en función de la valoración de la capacidad, el nivel educativo y la experiencia laboral del trabajador. Y en segunda, la movilidad viene determinada por la decisión de los propios trabajadores que toman la determinación de abandonar la empresa con el fin de maximizar sus expectativas de ingreso. Se supone que en el salario permanente constante, si el trabajador mantiene en el mismo empleo y que solo se incrementan mediante la movilidad profesional. En este sentido, el modelo ignora el efecto de la formación en el trabajo sobre los salarios, considera únicamente el efecto del capital humano, acumulando las posibilidades de promoción y en los salarios de las sucesivas ocupaciones. Bajo estas premisas, la educación influye en los ingresos futuros de los individuos a través de los mecanismos distintos. En algunas ocupaciones, los beneficios derivados de la adquisición de capital humano se traducen directamente a la obtención de mayores salarios, mientras que en otras los beneficios se manifiestan indirectamente a través de mayores posibilidades de promoción que en el futuro permitan al individuo acceder a empleos de mayor nivel y menor remunerados.
Con respecto a la influencia de la educación con la movilidad laboral, el mundo predice dos efectos contrarios. Por una parte, los individuos más educados estarían capacitados para iniciar su carrera laboral en empleos de alto estatus, de forma que su trayectoria laboral presentaría pocas transiciones, pero por otra, los trabajadores con mayor nivel educativo son también los que tienen más posibilidades laborales. Así, dada una ocupación de origen, los individuos más educados son los que presentan mayor probabilidad de movilidad laboral ascendente, tanto dentro como fuera de la empresa. Finalmente, y en contraposición a las predicciones de la teoría del emparejamiento y la formación del supuesto, la teoría de la movilidad profesional determina un efecto positivo entre movilidad y antigüedad en el puesto de trabajo. Los individuos adquieren calificaciones y experiencias en una ocupación para posteriormente tener la posibilidad de acceder a mejores empleos. Sin embargo, dicha implementación cambian en algunos mecanismos y pues podemos decir que en la visión en lo de la teoría de la movilidad, en resumen profesional, de la movilidad profesional, los trabajadores pueden estar interesados en ocupar temporalmente empleos que requieren un nivel educativo menor al que ostan si dicha estrategia les posibilita acumular la experiencia y conocimientos necesarios para acceder a mejores puestos de trabajo en el futuro. En este sentido, el desajuste educativo se contempla como un mecanismo mediante el que se mitiga en las definiciones de la educación formal. Por lo tanto, la teoría predice que los trabajadores sobreeducados, aquellos que poseen un nivel de superior requerido en el empleo, presentan también posibilidad de proporcionar en su empresa movilidad interna a lo largo de un empleo con otra movilidad externa. Bueno, la siguiente es la teoría del credencialista. Esta es una de las críticas más importantes que se ha realizado en la teoría del capital humano, que es en la que se desarrolla por la denominación de teoría de la certificación, ubicada en el seno de la concepción neoclásica. La teoría de la certificación mantiene algunos supuestos de la teoría del capital humano. Así, las dos teorías consideran la educación como bien de inversión y para ambas existe una relación positiva entre el nivel educativo y los salarios percibidos por el individuo. Sin embargo, la teoría del capital humano y el enfoque credencialista, que se menciona mucho el capital humano, es diferente a un poco esencial. Como se ha comentado en el apartado anterior, la teoría del capital humano supone que la educación eleva la productividad de los individuos, lo que provoca un aumento de sus salarios. Por lo contrario, según la teoría credencialista, la educación no aumenta la productividad de los individuos, sino que se limitan a cumplir un papel de señal en un mercado de trabajo donde existe un problema de información asimétrica. Dentro del mercado laboral existen distintos tipos de trabajadores que se diferencian entre sí por sus niveles de habilidad innata. Los trabajadores conocen su grado de habilidad, pero el empresario que desea contratarlos desconoce esta información. En este contexto, la educación actúa como una señal de la capacidad natural de los individuos. Supone que los individuos más hábiles adquieran mayores niveles educativos, puesto que los costes de la inversión, años de dedicación al estudio, profesores particulares, academias, etc., serán menores para ellos, para que individuos menos capaces, la adquisición de niveles de estudio más elevados permitan al individuo descartarse del resto y emitir en el mercado de trabajo una señal positiva acerca de su habilidad.
Este mecanismo genera que, bajo el enfoque credencialista, la sobreeducación constituye un fenómeno frecuente y en ocasiones permanente que refleja un fuerte desequilibrio entre el sistema educativo y el mercado laboral. Si los empresarios utilizan la educación como señal del grado de habilidad de los individuos, estos seguirían invirtiendo en educación, aumentando así el nivel de estudio de la población activa. Desde esta perspectiva, la educación juega un papel fundamental como señal de habilidades y aptitudes del individuo, ya que existe una correlación positiva entre el nivel de estudios alcanzados por el individuo y capacidades productivas. Por tanto, el empresario ofrecerá salarios más elevados a aquellos individuos que hayan alcanzado mayores niveles educativos, pues esto que piensa que son productivos. El modelo predice la existencia de múltiples equilibrios dependiendo de cuáles sean las creencias del empresario. En concreto, algunos de los equilibrios presentan un sistema sobre inversión de educación que puede producir desajustes permanentes entre la oferta y la demanda del trabajo. Y como siguiente es las teorías institucionalistas. En estas, a pesar de que el institucionalismo no se ha consolidado dentro de la ciencia económica como una doctrina teórica tan compacta y formalizada como la corriente neoclasista, su valiosa aportación al estudio de las relaciones entre educación, empleo y renta resulta incuestionable. El enfoque institucionalista se caracteriza por una serie de supuestos que se apartan distractamente de la teoría del capital humano. En primer lugar, se rompe el vínculo causal entre educación, productividad y salarios, enfatizado en la información del puesto de trabajo por encima de la educación formal. Y en segundo lugar, y siguiendo los postulados de la teoría credencialista, se destaca el papel de la educación como instrumento de selección de los individuos para desempeñar determinados puestos de trabajo. Por lo último, el planteamiento institucionalista destaca el papel tan importante que juegan las estructuras organizativas e institucionales en el funcionamiento del mercado laboral. En la información que yo investigué, nos venían dos modelos: el modelo de competencia por los supuestos de trabajo y la otra que es la teoría de los mercados, segmentos dualizados o internos. En el modelo de competencias por los supuestos de trabajo, en este modelo fue desarrollado por Thurum, quien mantiene una postura próxima a la teoría cadencialista en cuanto al papel desempeñado por la educación en el mercado laboral. Pero para este autor, la educación no incrementa la productividad de los individuos, ya que la mayor parte de las calificaciones laborales generales y específicas se adquieren formal o informalmente en el puesto de trabajo. Por lo tanto, la productividad de los individuos depende del puesto de trabajo que desempeñen. En este contexto, la educación aparece en un instrumento para que las empresas seleccionen aquellos individuos que les suponen un menor coste de adiestramiento, dada la ausencia de información directa que posee el empresario acerca de los costes de formación de un posible trabajador. Escoge a sus trabajadores en función de una serie de variantes observables, entre las que destaca el nivel educativo. La educación serviría a los empleadores para localizar a los individuos con más actitudes para ser formados en la empresa, pues se asume que los individuos más educados son más hábiles y disciplinados. Y por otra parte, la teoría del mercado de segmentos utilizados o internos. Las relaciones existen entre educación, productividad y salarios a partir del análisis de la estructura del mercado laboral. En este enfoque difiere de forma notable de las perspectivas bajo la cual la teoría neoclasista analiza dichas relaciones. Como se ha comprobado en el apartado anterior,
El planteamiento de las teorías neoclasistas se basa en un mercado competitivo en el que los trabajadores de la empresa responden a las variaciones salariales hasta que se alcanza un equilibrio en el que, dado un nivel salarial, la cantidad de trabajo que los individuos están dispuestos a ofrecer coincide exactamente con el que la empresa demanda. Las versiones más desarrolladas de la economía neoclasista asumen la heterogeneidad de los mercados de trabajo, que se diferencian entre sí por niveles educativos de los individuos que lo integran. La educación serviría para diferenciar distintos tipos de trabajadores y, por tanto, el mercado establecerá un salario diferente para cada clase de trabajador. Sin embargo, la teoría de los mercados internos parte del conocimiento de que no existe un único mercado de trabajo en el que las empresas tratan de hacer frente de sus necesidades laborales, sino que, por el contrario, existen diversos mercados laborales diferenciados no solo por las características educativas de los trabajadores, sino también por las estructuras organizativas e institucionales que operan en cada mercado. Y esto sería, pues, hasta aquí sería todo de mi parte. Los dejo con mi siguiente compañera, que seguirá con los siguientes temas. Gracias por su atención. Yo sí, ya puedo grabar. Ya se grabando. Okay. Bueno, mi nombre es Gabriela Marín Martínez y soy integrante del equipo número 2, el cual habla sobre el tema aproximaciones teóricas de la relación educación-empleo. Yo les voy a hablar sobre los modelos por competencias en los puestos de trabajo. Vamos a ver un poco de los antecedentes, en donde nos mencionan algunos enfoques por competencias que se deben realizar con el fin de crear una fuerza laboral en las organizaciones educativas o en cualquier organización en el ámbito internacional, para desarrollar un sistema flexible y de calidad. También nos menciona algunos de sus orígenes, que fue en el año de 1973, cuando el Departamento de del Estado norteamericano decidió realizar un estudio orientado a mejorar la selección de su personal. Nos menciona al profesor Harvard David, que se dedicó a investigar el camino que permitiera responder a la necesidad de mejorar la selección de del personal en las organizaciones. Aquí tenemos una definición del modelo por competencias, que es un sistema que le permite al área de gestión humana administrar los procesos básicos del personal, identificando componentes que demuestren una capacidad real en cuanto a los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes que debe poseer el personal. También la motivación, experiencias en un determinado contexto laboral y según sus estándares. También, ¿qué es una competencia? Que de acuerdo a Santiago Pereda, la define como un conjunto de comportamientos observables y medibles en cuanto a los conocimientos, habilidades, experiencias, como ya se ha mencionado, que debe desempeñar el personal con eficacia también para una organización concreta. El siguiente punto son las características del modelo por competencias, en donde vemos el énfasis de la empresa. Nos dice que
Para Juan Carlos Cubeiros, una de las principales características de estas experiencias está en enfocar el proceso de implementación del sistema partiendo de experiencias de otras empresas, cuando debemos hacerlo centrado en nuestra organización, no enfocarse en las demás. El planteamiento es considerar que las competencias para una misma ocupación en dos organizaciones diferentes pueden variar también. La referencia en las mejores, en donde se deriva el perfil de competencia de cada personal, para así evaluar sus habilidades, qué características tiene, y así evaluar su esfuerzo y desempeño en el trabajo. También las competencias diseñadas y competencias consultadas. Que bajo esta idea los trabajadores no son todo en la definición de competencias. Se debe observar, pero no necesariamente observar es primordial. Se debe observar, pero no solamente es suficiente. El siguiente punto es los componentes del modelo, en donde vemos el primer punto, que es saber, que le permite a la persona ejecutar un comportamiento eficaz y seguro en las conductas necesarias dentro de una competencia. El segundo es saber hacer, en donde vemos la destreza o práctica que la persona demuestra en la solución de problemas concretos que debe plantear en el trabajo. El tercer punto, perdón, se apagó la cámara. El tercer punto es saber estar, donde la persona debe de poseer, aportar el qué hacer y cultivar el clima que se debe manifestar en la organización, o sea, que haya un ambiente de armonía, de trabajo en equipo, o sea, un buen clima laboral, pues, poder hacer. Poder hacer son los materiales, las herramientas, los recursos necesarios que se le deben de brindar al empleado para poder realizar de forma oportuna su labor y también con un trabajo de calidad. El querer hacer es la disposición y la motivación que tiene el personal para realizar ciertas actividades, cierta labor, y brindarle siempre de forma competente el trabajo al cliente o el trabajo a la organización. El siguiente es las dimensiones del modelo. Nos dice que el concepto de competencia en su aplicación requiere una diferenciación muy clara en las siguientes dimensiones. A continuación vamos a ver las siguientes dimensiones. La primera es la identificación de competencias, que es el proceso que se sigue para establecer a partir de un puesto de trabajo o de una actividad laboral los comportamientos en cuanto a conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas que posee la persona en tales actividades de forma eficaz, segura y eficiente. La normalización de competencia. Esta es descrita como un procedimiento común. Deben convertirse en una norma, un referente válido para estructurar planes de formación para los trabajadores como modelo de conducta y para los empleadores como fundamento para desarrollar los procesos básicos de administración personal. La tercera dimensión es formación basada en competencias. Aquí se puede elaborar currículos de formación para el trabajo mucho más coherentes y que correspondan a los componentes esperados en las actividades laborales. La certificación de competencias.
reconocimiento formal acerca de la competencia demostrada de una persona para realizar una actividad laboral normalizada. El certificado en un sistema normalizado no es un diploma que acredita estudios realizados, sino una constancia de competencia demostrada, que se basa obviamente en el estándar definido. Los métodos de identificación de competencias. Tenemos el análisis funcional. El análisis funcional, que es el procedimiento que se efectúa para llegar al nivel en que la función se va a realizar. También este análisis se centra en lo que el trabajador logra, en sus resultados, nunca en el proceso que se sigue para obtenerlo. El análisis conductista. Este tipo de análisis permite observar y evaluar el comportamiento modelo que se manifiesta para el logro de unos resultados en el puesto de trabajo o de un contexto concreto. Este análisis permite establecer indicadores de gestión y resultados de cada uno de los puestos de trabajo en una organización o del alumno en aspectos importantes para efectuar un seguimiento en el desarrollo del desempeño de la persona. El análisis constructivista consiste en estructurar las competencias de un cargo teniendo en cuenta los objetivos laborales. Esta metodología influye en la construcción de componentes no solo en trabajadores y gerentes más aptos de la empresa, sino a personas de menor nivel educativo. Todo esto porque se considera fundamental y valioso su aporte para el diseño de una capacitación efectiva para obtener buenos resultados en el trabajo. Teoría de los mercados segmentados. Bueno, con el nombre de la teoría de mercados segmentados se suele englobar un conjunto de enfoques bastante diversos en cuanto a sus orígenes y contenidos, que comenzaron a surgir a final de los años 60, impulsados por el desarrollo hacia la explicación no clásica del mercado del trabajo. Algunos de los antecedentes de la segmentación del mercado es que se suele situar en las críticas de tales autores hacia la concepción del mercado del trabajo de otros economistas clásicos. La crítica hacia la visión competitiva del mercado de trabajo fue surgiendo también desde otras concepciones teóricas, en particular desde la economía marxista e institucionalista. Aquí tenemos algunos de los enfoques. Dice que la teoría de la segmentación del mercado es un conjunto de enfoques teóricos que han ido surgiendo desde finales de los años 60 con el fin de explicar fenómenos como la presencia de desigualdades salariales, la discriminación, la pobreza, el desempleo, entre otros. El primer enfoque es el enfoque institucionalista, que se da a finales de los años 60, en donde algunos economistas comenzaron a resaltar la presencia de una serie de resultados que no encajaban dentro del análisis teórico. El otro es el enfoque del nuevo estructuralismo en la sociología, que se da hacia finales de los años 70, en donde se produce una transformación importante en la perspectiva sociológica sobre el mercado de trabajo. El siguiente enfoque es el enfoque segmentacionista de la Escuela de Cambridge. Este tipo de enfoque dejaba margen para la incorporación de análisis históricos que enriquecen el estudio de los diferentes elementos sometidos a la consideración. En esta perspectiva metodológica, perdón, en esta perspectiva metodológica
Estos autores enfocaron sus investigaciones hacia el estudio de temas como la evolución de mercados internos de trabajo concretos y sus relaciones con el mercado externo y el empleo de bajos salarios. También, por último, el enfoque ortodoxo, que es la postura hacia la teoría de los mercados segmentados. Se circunscribía básicamente a atacar los distintos enfoques por adolecer de una falta de elaboración teórica y lo resaltan los autores Woodbury y Piore. El siguiente punto es la sociología de las profesiones, donde vemos al autor Max Weber. Nos dice que esta disciplina tuvo un gran camino para poder llegar a su descubrimiento. Max Weber, quien tuvo como objetivo de estudio la acción de la conducta humana, junto con Kenneth Allen, quien propuso la distinción entre la teoría sociológica y la teoría social, definiendo que la teoría sociológica se apoyaría de manera importante en el método científico debido a sus pretensiones de objetividad y a un intento de evitar los juicios de valor. La sociología de las profesiones y su papel en la sociedad. En los inicios del trabajo se daba a través de la agricultura y la caza, naciendo por el instinto de supervivencia de satisfacer las necesidades básicas. También se dice que cuando la humanidad deja de ser nómada y se vuelve sedentaria, favorece cambiando y adquiriendo otros modelos como diversidad de características que satisfacían las necesidades de maneras diferentes, creando relaciones entre los individuos, creándose así también los estatus en la sociedad y ampliando el conocimiento del ser humano. Luego, al paso del tiempo, llega la industrialización, haciendo nacer la necesidad de nuevas formas de organización que ponen bajo la lupa al trabajador, convirtiéndolo en una parte fundamental para el logro de la eficiencia y competitividad de la producción. Por último, el campo laboral de la sociología de las profesiones, en donde vemos la psicología que contribuye en el estudio de la mente de los trabajadores y cómo ésta también afecta la presión laboral en su bienestar mental y emocional. El segundo es la publicidad, que se aplica en los conocimientos de la sociedad para la persuasión de masas y también para la capacitación de las personas. Los recursos humanos, quienes establecen perfiles de los trabajadores que se necesitan en una empresa, y la justicia criminal, que fue elaborada para prevenir delitos e injusticias en cualquier ambiente organizacional, educativo u otra organización. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por la atención prestada. Ya terminé. Mariana.